la historia de dos amigues que tras un rompimiento amoroso deciden emprender un viaje hacia la frontera del país. Y la película es sobre lo que viven en esa travesía, sobre el contexto fronterizo, y de alguna manera es un viaje interno a la psique y al proceso emocional de estos personajes. Entonces, pues creo que de alguna manera la manera en la que yo he definido a Canción de Invierno es como una película sobre la juventud y como sobre ese proceso que nos hace aprender a tomar diferentes tipos de decisiones y crecer. No importa, yo manejo. Para mí fue algo muy intencional crear personajes femeninos y también masculinos que representaran otro tipo de cosas fuera de los estereotipos medio nocivos, machistas, homofóbicos que vemos en la televisión y en las películas. Entonces, pues creo que un poco lo hice pensando en la clase película que me hubiera gustado ver cuando era adolescente. Y creo que algo que ha ayudado mucho es que al final de cuentas esta fue una película que fue hecha por puras mujeres súper jóvenes, en su gran mayoría, que discutimos mucho de alguna manera esta forma en la que se ha retratado a las mujeres en la pantalla grande y queríamos sacarla fuera de esos estereotipos, ¿no? Creo que al final sí es muy valioso que es una mujer que descubre su sexualidad o que vive su sexualidad de una manera muy diferente, que toca la guitarra, que hace otro tipo de cosas que muchas veces no vemos porque estamos como muy encasillados en ciertos estereotipos. Y también creo que con el personaje de Diego nos interesaba explorar un tipo de masculinidad diferente. Siento que en muchos de estos tipos de películas, algo que pudo, o sea, lo obvio, la respuesta obvia era que ellos dos se enamoraran, por ejemplo. Y entonces, pues queríamos decir que no, que pues también sí hay relaciones entre hombres y mujeres que son diferentes, que puede haber un apoyo sincero y honesto y que los procesos emocionales se viven de diferentes maneras. Entonces, de alguna manera también justo con Alex queríamos tener a un personaje también como una mujer independiente que está haciendo su propia música, que vive en un remolque, o sea, como de alguna manera se había una intención de reflejar eso y esperando que nuevas generaciones crezcan con otro tipo de imágenes y que eso nos ayude a construir los problemas sociales que tenemos. Sabes todas esas cosas y a la vez no sabes nada de ella. Hicimos un viaje, literal, nos rentamos un carro y nos fuimos a manejar, a ver qué encontrábamos, a explorar, ¿no? Y esto, pues fue muy así, como que muy libre, muy, no teníamos un horario de a dónde teníamos que ir y qué lugares teníamos que ver, o sea, teníamos una idea más o menos, ¿no? Pero sí creo que mucho fue dejarnos explorar y dejarnos vivir la experiencia y de cosas que nos llamaron la atención, de cosas que le llamaron a Silvana la atención también y que al final ella puso en el guión o no. Y, y creo que pues sí, o sea, también fue una locura, ¿no? Ya en rodaje también estar grabando, o sea, como que justo algo interesante es que justo el scouting pues fue un road trip, ¿no? La película es un road trip y también el rodaje fue un road trip. O sea, también la experiencia para nuestras compañeras del rodaje fue así, ¿no? O sea, éramos muy poquitas personas en el crew, la mayoría mujeres, jóvenes. Silvana y yo teníamos 23 años cuando rodamos la peli, entonces fue como una aventura, más o menos todo el mundo tenía nuestra edad, eh, un poquito más, un poquito menos, pero casi realmente nadie había formado parte de un largometraje, ¿no? Entonces fue interesante y fue mucho dejarse llevar, mucho compañerismo. No importa, yo manejo. La intención es que la música ayudara a sostener y a desarrollar la estructura dramática de la película. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cada personaje tiene un poco su mundo musical y eso también lo fuimos delimitando para que fuera apoyando a la historia. Entonces, fuimos como muy conscientes de que nos interesaba eso. Entonces, por ejemplo, al principio escuchamos a Daniel tocar una guitarra acústica, ¿no? Y hay un momento donde toca una guitarra eléctrica y es un momento mucho más catártico, mucho más fuerte. Entonces, como que fuimos muy conscientes en ese tipo de decisiones, pero principalmente creo que sí nos importó mucho como que cada personaje tuviera un estilo, ¿no? Por ejemplo, Bruno es un poco un rock más pretenciosón, Alex tiene una música experimental, misteriosa, como su mismo personaje es, y que tiene como más texturas. Y creo que intentamos jugar mucho con la música diegética y no diegética y en cómo se mezclan entre sí. Y creo que justo, por ejemplo, la elección de las canciones que no hicimos, porque al final todo es música original a excepción de los covers y de la canción de Paulina Rubio, pues esas canciones fueron elegidas con mucho cuidado y justo estaban desde el principio y también tenían que ver con esta idea de que, bueno, al final de cuentas estos personajes pues tienen su música indie, que pues llegan a la frontera, a nadie le importa absolutamente, ¿no? O sea, está en un bar donde la gente quiere escuchar a Selena
Entonces, pues nada, creo que también fue padre poder agregar como ese otro tipo de música que también es fundamental, que también da un contexto muy claro y que juega con la historia, ¿no? O sea, también, por ejemplo, cuando la vemos a ella cantar Mil Horas, no nos estamos esperando que viene un momento, ¿no? Donde cambia totalmente lo que está pasando. Entonces, pues nada, me encanta la música, escucho música hasta cuando me baño, entonces siento que era imposible para mí hacer un proyecto sin ella. Sabes todas esas cosas y a la vez no sabes nada. La escuela sí te da las bases, sí te da bastantes bases y en este caso estábamos muy respaldadas por la ENAC, en ese momento CUEC. Pero justo a la hora de la hora no hay ningún maestro, no, realmente no hay nada más que tú y la situación, ¿no? Y más si te vas fuera de la ciudad, que fue lo que hicimos nosotras, ¿no? O sea, la peli está, creo que son como 7 ciudades distintas en las que se filmó, entonces pues creo que es mucho de atreverse, es mucho de... A mí a veces me paralizaba el miedo, ¿no? O sea, la verdad, en los primeros días o cuando faltaban 3 días para rodar, yo estaba así de, ¿cómo vamos a hacer esto, no? De repente Silvana y yo era como de, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Quién sabe? Pero ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que es mucho de eso, ¿no? Porque igual te pueden enseñar muchas cosas de presupuestos, de permisos, o igual y no te enseñan tan bien necesariamente, ¿no? Pero eh, a la hora de la hora, cuando tienes que hablar con un señor para ver si te deja grabar en su bar y decirle como, mira, no tengo mucha lana, pero podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pues ya es una cuestión como de carácter, de confianza, también de saber lo que quieres hacer para poder vender eso a alguien, ¿no? Venderle tu idea y que se entusiasme, que al final eso fue lo que tuvimos que hacer. Tampoco podíamos pagar el lugar que quisiéramos, a la gente que quisiéramos, era como convencerlos un poco de lo que queríamos hacer y, y pues sí, y yo en ese camino nos hicimos de uno que otro amigo, vivimos aventuras en ese proceso y la verdad también estuvo muy, muy chido en ese sentido. No importa, yo manejo. Todos los proyectos que hice en la ENAC eran un experimento de lenguaje audiovisual y creo que algo que me dio muchas bases fue haber trabajado documental y ficción. Entonces me interesaba mucho esa mezcla y me interesaba mucho que el lenguaje cinematográfico pudiera no solamente contar una historia y dar a entender una idea, sino transmitirte sensaciones. Entonces, por ejemplo, esto de filmar en cámara rápida o filmar en cámara lenta, es lo que mencionas de los cuadros, pues tenía que ver mucho con generar esas sensaciones de ese proceso y que no solamente entendiéramos como a nivel lógico que, bueno, ellos están pasando por un momento difícil, sino también tú pasas por ese momento y tal vez intentar que la audiencia conectara con sus propias vivencias. Creo que de alguna manera muchos de estos momentos son o sueños o recuerdos o momentos emocionalmente fuertes, catárticos, y entonces creo que es como esta idea de que la manera en la que recordamos las cosas no es exactamente como fueron, sino la manera en la que las sentimos.